Enseguida se los presentamos, antes regresamos hasta Graus y hablamos de esta localidad. Es obligatorio mencionar sus ricos embutidos. Ahora además introducen novedades relacionadas con la trufa, incluso relacionan un nuevo término con el nombre de la localidad y las salchichas. Cuéntanos de qué va esto, Marta. Buenas tardes de nuevo, Alba. Pues aquí estamos, hablando, como decimos, en Graus de los embutidos, de esa estupenda longaniza y de un ingrediente muy ribagorzano, como es el que vemos, que es la trufa. Hablamos de un producto que se va a lanzar y es único, no solo a nivel aragonés, sino a nivel español, porque es una salchicha que se llama Grausfurt. ¿De dónde viene esta mezcla, Ricardo? Hola, bueno, la mezcla es una mezcla que hemos sacado nosotros, esta empresa, y es una mezcla entre longaniza y lo que podría ser el Frankfurt, o sea, en definitiva una salchicha cocida, que tiene especias de Frankfurt y después tiene más textura de longaniza, ¿no? Entonces hemos buscado el equilibrio de los dos y ha salido el producto es el Grausfurt, pero a más lo que hemos hecho en la última semana o los últimos 10 días ha sido sacar el Grausfurt trufado, que por cierto pues está teniendo mucho éxito en la gente que lo está probando. Vemos que están rallando la trufa. Aquí tenemos la carne preparada porque el proceso de elaboración de esta salchicha especial es muy sencillo. Sí, correcto. La carne es 100% cerdo, entonces le añadimos las especias, le añadimos brandy trufao y después también trufa. Como habéis visto, es trufa fresca aún de temporada. Cuando se acaba la temporada de la trufa, la conservamos con brandy y entonces, evidentemente, ponemos más cantidad, ¿no? Como vemos, los 4 ingredientes básicos para este nuevo elemento, este nuevo producto, el Grausfurt, lo diremos, que mezcla el pueblo de Graus con el Furt de Frankfurt. La salchicha de Frankfurt alemana, sí, lo mezcla. Ahora, esa masa se quedaría ahí mezclándose. Correcto. El proceso que veis ahora es la de mezclarse, donde se alinea todo, y una vez mezclado, embutiríamos el producto y acabaría así para pasar ya más tarde al horno. Lo coceríamos durante unos 40 minutos aproximadamente a una temperatura baja y bueno, y ahí ya pues nos quedaría listo para dejarlo después enfriar y evidentemente pues para envasarlo y a trasladarlo al mercado. Y luego ya consumir, que es lo mejor de todo, me parece. Claro. Sí, además es muy fácil de consumir porque con un toque de calor, de plancha o de microondas, exacto. Este producto, una vez terminado, queda así. Este sería su aspecto, envasado, con la etiqueta de trufa, evidentemente, con una cantidad de 270 gramos cada paquete y bueno, ese producto pues está en el mercado más o menos en un precio de 3 euros, con lo cual acaba siendo un producto muy asequible, aunque lleve trufa. Vemos, Ricardo, que tenemos muchísimos más productos. Tenemos cabeza de jabalí, tenemos tortetas, tenemos longaniza, tenemos gallina trufada, que por cierto es el producto con el que empezasteis, ¿no? Exacto, sí. Aparte del Grausfurt hay unas 14 referencias más y algunas que ya estamos trabajando en ellas, que espero que en poco tiempo pues vayan saliendo. Pero sí es verdad, la más antigua es la gallina trufada, quizás pues porque aquí en Graus era tradición siempre los eventos, en las fiestas, en cualquier caso que había una celebración, pues el hacer la gallina trufada en casa, evidentemente se haría de otra manera, menos comercial, pero eso pues nosotros hemos seguido con esa tradición. Y al lado de la gallina trufada, pues la cabeza de jabalí, la longaniza de Pascua, tortetas blancas, que también tiene un éxito tremendo, la oreja de cerdo cocida. Tenemos también algún producto más curado como es el bacon curado, y uno que sí es muy especial, que es el secreto de Graus. Secreto de Graus es una carne picada, trufada, lleva también algunas otras especias y es un producto pues que nos sirve para consumir directamente tal cual, en barbacoa, plancha. Vemos que tiene muchísimas utilidades, ¿no? Es muy versátil. Exacto. Tenemos más de 12 productos dentro de esta gama que lanza Embutidos Villa de Graus, que es el Rincón de la Trufa. Correcto. Y por cierto, hay que decir que es una trufa que también cultiva Ricardo. Sí. Hasta ahora toda la trufa era propia. Me imagino que si incrementamos la producción de producto, pues también nos hará falta. Pero sí, somos productores de una parte importante de la trufa que estamos consumiendo.
Productores importantes, porque hablamos de 700.000 kilos anuales de producto trufado y unos 14.000 semanales. Sí, bueno, los 700.000 es lo que produce la empresa, todos trufados. En total. Los trufados ahora no, porque además hemos empezado prácticamente hace 2 o 3 semanas y claro, vamos a tardar a que vendamos esos kilos, va a pasar algún tiempo. Ya querríamos, ya querríamos tener esa venta tan rápida, pero bueno, sí, yo creo que poco a poco... Habrá que empezar con alguna colaboración con estos productos que tienen tan buena pinta, productos trufados, como decimos, con este codiciado oro negro. Desde luego hay que probar esa nueva gama, con la trufa como protagonista. Gracias, Marta.